Buenas tardes, estamos otra vez nuevamente a través de la pantalla de Telemóvil 5 en vivo hoy, ¿no es cierto? Hoy en vivo tenemos una visita. Bueno, mi nombre es Emilio Hidalgo. Yo soy Sheila Gane y estamos en lo que nos pasa por dentro. Hoy nos acompaña un médico psiquiatra, Gustavo Gómez, que va a estar hablando con el tema en particular hoy es maldita ansiedad, ¿no es cierto? Maldita ansiedad, esa ansiedad que todos sentimos, esa ansiedad que aumenta en ciertos momentos de nuestra vida, cuando estamos trabajando mucho, cuando hay una crisis, esa ansiedad que nos hace tener síntomas, que muchas veces soportamos durante mucho tiempo. Bueno, vamos a estar hablando de cómo identificarla, qué se puede hacer, cómo tratarla, si es frecuente, si no es frecuente, todo con nuestro invitado en unos minutos. Bueno, así que no se pongan ansiosos, ¿no es cierto? Y vamos a ver el video introductorio y después vamos con el invitado. Todo el mundo sabe lo que es llevarse un buen susto. Pues bien, imagínese cómo sería su vida si se viera atrapado por esa especie de miedo intenso sin razón aparente cuando menos lo esperase. Así se vive con un trastorno de ansiedad. Es normal sentir desasosiego en situaciones angustiosas o peligrosas, pero normalmente pasa rápido y la vida continúa. Sin embargo, la ansiedad es continua y para algunas personas no pasa. Se convierte en un problema que termina controlando sus vidas. En el núcleo de estas sensaciones tan desagradables está la ansiedad y un mecanismo que todos tenemos para sobrevivir al peligro inminente que es luchar o huir. Se conoce como respuesta lucha-huida. Estas rutas de ansiedad afectan a tres partes principales del cerebro. El estímulo, que históricamente era un animal salvaje y que hoy en día es más parecido a un coche de carreras, llega al cerebro a través de los ojos y la respuesta se coordina en una parte del cerebro conocida como amígdala. Esto activa la parte pensante del cerebro, la corteza prefrontal. A la vez, la célula más primitiva del cerebro se acciona provocando la ansiedad y por consiguiente la respuesta de lucha-huida. Aumenta la tasa cardíaca. La respiración se hace más rápida y se entrecorta. Y los músculos se contraen. Todo ello tiene como objetivo sobrevivir al peligro físico, pero lo que hace es provocar un ataque de pánico por una mala interpretación provocada por los trastornos de ansiedad. Porque si se padece un trastorno de ansiedad, estas partes del cerebro se activan fácilmente. Se sufre un ataque de ansiedad y al experimentar miedo se tiene un pensamiento distorsionado. Algo terrible va a ocurrir. Vas a perder el control. Vas a sufrir un infarto. Vas a morir. Y para el 10% de personas que sufrirán un ataque de pánico, es el miedo a tener otro lo que puede producir que se instale el trastorno. Es una sensación que la mayoría de la gente ni siquiera nota y aunque lo hagan no le dan importancia. Pero cuando se padece un trastorno de ansiedad, el aumento del ritmo cardíaco puede activar la ruta hacia la amígdala, que a su vez activará la ruta a la parte pensante del cerebro, donde se malinterpretará como el comienzo de un infarto. Por eso se siente ansiedad y el ritmo cardíaco se acelera y las rutas se activan. Es un círculo vicioso que termina en el ataque de pánico que se estaba intentando evitar a toda costa. Dependiendo de la naturaleza del trastorno de ansiedad, se dejan de hacer ciertas cosas para evitar lo que se cree que provocará el siguiente ataque de pánico. Bueno, estuvimos viendo un video que nos explica un poco acerca de los síntomas que va presentando una persona con ansiedad y estamos acá con el doctor Gustavo Gómez. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Bien, bienvenido. Ya te hicimos entrevistas antes y es la primera vez que estás en el piso, así que muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Sos autor de un libro, Ataque de Pánico. Así es. Contanos un poco acerca de este libro primero y después hablaremos de él. Sí, bueno, el libro es sobre el ataque de pánico, que es la expresión máxima de lo que es una ansiedad maligna, como vos le denominaste el programa de hoy, porque como veíamos por ahí también en el video, se explicaban todos los mecanismos que hacen que la ansiedad aparezca.
Como siempre yo le digo a mis pacientes, la ansiedad es un mecanismo normal, no solamente es normal, sino que es protector, porque es la que nos avisa de los peligros. Entonces, todo el mundo tiene ansiedad. Exactamente, y también le digo que el único momento que no vamos a tener ansiedad es el momento que estemos muertos. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tener que convivir con la ansiedad, y la ansiedad no es para nada mala, como decía, es total y absolutamente protectora dentro de cuando estamos en un estado normal. Es decir, no se puede no tener ansiedad. No se puede no tener ansiedad, y hay que tener ansiedad en mayor proporción cuando hay un estímulo adecuado. Si nosotros en este momento escucháramos una alarma o un grito, o alguien irrumpiera en este lugar y nos amenazara, nosotros despertaríamos nuestra ansiedad, que estaría muy bueno, porque nos estaría avisando de que algo no está bien, y nuestro cuerpo movería de ciertos sistemas, como se explicaba en el video, que hace que se prepare para algunas respuestas, que serían de quedarnos quietos, atacar o huir, que son las respuestas clásicas que puede tener cualquier tipo de animal, en este caso el hombre también. Perfecto, entonces todos en cualquier momento podemos sufrir estos síntomas. ¿Cuándo estos síntomas se convierten en un problema, en una enfermedad? Exactamente, nos convierte en un problema cuando yo le digo al paciente, si nosotros, como te explicaba, cuando no teníamos este desencadenante, aparecen todos los síntomas. Y ahí ocurre el problema, porque si en este momento, posterior a la alarma, nosotros tendríamos taquicardia, palpitación, no iríamos a un psiquiatra por ese tema. Lo que pasa es que los síntomas aparecen de manera súbita y nadie se da cuenta, no entienden por qué. Nosotros acá en el centro de grabación estamos cerca de la calle Junín, para que la gente sepa, y bueno, ir por ejemplo a la calle Junín, de repente la persona va a la calle Junín y empieza a tener esos síntomas. Cuando ve un montón de gente, ve un conglomerado de gente que de ninguna manera constituye ninguna alarma en ese momento, y empieza a tener esos síntomas. Quiere decir que se desencadenó la alarma. Aparece de golpe, en general, uno está como haciendo algo que no tiene necesariamente que generar ansiedad y aparece la ansiedad. Claro, exactamente, cuando aparece más súbitamente no tiene nada que ver, por eso le digo en la calle Junín, en el supermercado, en el cine, en el shopping, en la calle. Por eso es que después tenemos un problemita. Cuando nosotros hablamos con el paciente te cuenta que va a ir al supermercado y te dice no quiero ir al supermercado. ¿Y qué pasa? Y no, ahí me agarró mi ataque de pánico y no quiero volver. Y ahí eso tenemos que trabajar, porque al final ahí aparece como una fobia, que también es un trastorno de ansiedad, al lugar ese que en realidad no tiene nada que ver, sino que representa el momento en que tuvo su primer ataque. Okay. Así que los trastornos de ansiedad son de varios tipos, digamos, la fobia es uno. Claro, exactamente. Entonces ahí aparecemos, los trastornos de ansiedad sería la familia, el apellido de lo que son este tipo de síntomas, de patología. Y aparece algo que se manifiesta en forma aguda, lo más agudo y según lo que lo han parecido, lo más feo que puede tener una persona, que es un ataque de pánico, que aparece abruptamente, que tiene taquicardia, palpitación, sudoración, mareos, vértigo, dolor de estómago, cefalea, y que se acompaña de síntomas de pensamiento, que nosotros llamamos técnicamente cogniciones, que son el miedo a morir, a perder el control y a volverse loco. Este ataque de pánico es por ahí de la familia de los trastornos de ansiedad el más famoso. Claro, el más famoso, es el representativo junto con la agorafobia, digamos. Es decir, los dos trastornos que aparecen acompañando a los demás trastornos son el ataque de pánico y la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? La agorafobia es el temor a estar en un lugar por temor a padecer un ataque de pánico. Entonces buscamos un lugar que creemos que es el que es más seguro, que por lo general es la casa. Entonces, esos son los dos primeros. Así que la agorafobia se presenta generalmente después de un ataque de pánico, porque es un miedo a volver a tener. Generalmente la literatura dice que se presenta, o sea que no puede aparecer. Y sin embargo hay descripciones de que hay agorafobia sin ataque de pánico. Yo tenía un caso. Yo en una época trabajaba en Goya y tuve un caso de agorafobia sin ataque de pánico. Bueno, pero bueno, en general es como así, es que la regla es que tenga primer ataque de pánico y posteriormente la agorafobia. Puesto en el lugar de alguien que tiene todos estos síntomas, supongo que la consulta va al clínico o va hacia otro lugar, ¿no? Debe ser que va al psicólogo o al psiquiatra. Exactamente, eso es muy bueno lo que decís, porque nosotros que trabajamos mucho, vos también tenés mucha experiencia en el tema, que venimos trabajando hace mucho tiempo, vos sabés bien que nos tocaba ver el paciente después de muchas consultas. Habían estadísticas que hablaban de 7 a 11 médicos, de 4 a 5 años, de todo ese tiempo que las personas iban en búsqueda de un diagnóstico y no lo encontraban. Tenemos que contar
que hoy en día eso se hace mucho más rápido, lo cual, como en todo caso, lo más precoz siempre mejora el diagnóstico, el pronóstico y por supuesto el resultado de lo que va a pasar. Eso tiene que ver también con esto de la información, ¿no? La gente está mucho más al tanto. Totalmente que ver con la información, hay que darle totalmente crédito a eso, el proceso psicoeducativo que ha ido produciéndose en el mundo y en el país nuestro ha hecho que los ataques de pánico tengan un conocimiento. Yo que no, esto es como imprudente lo que voy a decir, pero hasta a veces aparecemos con algunos sobrediagnósticos, es decir, al ser tan conocido, hace que la gente tenga ataques de pánico y aparecen esto que, y si, lamentablemente se confunden una patología con lo que se dice en una moda. Los ataques de pánico no son una moda, o los trastornos de ansiedad, son trastornos reales, ocurren en alta frecuencia y necesitan un tratamiento. Bien. Hasta ahora hablábamos de pánico, de agorafobia. ¿Qué otros trastornos de ansiedad pueden aparecer? O sea, la forma aguda, entonces, ese ataque de pánico que se repite se puede transformar en trastorno de pánico. Cuando se recibe ya es un trastorno, porque es más frecuente. Y después tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, que es una ansiedad que no aparece de forma súbita, sino que aparece de forma más constante, si la persona permanentemente está en alerta. Son esas personas que están preocupadas constantemente y que temen un peligro inminente, es decir, que en cualquier momento algo va a pasar. ¿Son personas que pueden vivir crónicamente de esta manera? Viven crónicamente de esa manera, viven preocupadas, aprensivas, piensa que si suena el teléfono van a llamarnos para decir algo malo, si escuchan una ambulancia, está yendo alguien que es uno de sus familiares, y bueno, es una preocupación constante por un peligro inminente. Ese es el trastorno de ansiedad generalizada. Muy bien, muy interesante, Gustavo. Bueno, Emilio, me parece que por todo lo que escuchamos, la ansiedad es normal y protectora, ¿no es cierto? Es una de las conclusiones que podemos llegar. Sí. También antes de un ataque de pánico, después de un ataque de pánico se presenta la agorafobia, que es el miedo a tener un ataque de pánico, ¿no es cierto? Bueno, me parece que en este momento vamos a hacer un corte y ya después del corte contestar las preguntas que nos están llegando. Vamos a cortar.